Cuando una cosa termina, no siempre es un final. Muchas veces puede ser el inicio de una nueva historia. ¡Aguantá! Sí, la frase es ridículamente cursi, pero no deja de ser verdad. Y alguien que sabía esto de primera mano, suscríbete, es el señor Ricardo Iorio, quien en 1995, tras la disolución de Hermética, decide formar Almafuerte, su grupo más longevo. Almafuerte estuvo en actividad durante un poco más de 20 años, desde 1995 hasta principios de 2016. Durante ese tiempo sacaron 8 álbumes de estudio, 6 discos en vivo, 2 DVDs y un álbum de rarezas y versiones inéditas llamado Profeta en su tierra. Es por eso que hoy, de primera mano, voy a hacer una selección de los mejores trabajos de su discografía. ¿Por qué? Bueno, por un lado, Almafuerte es mi banda preferida, así que este video es una especie de homenaje. No, todavía el tema no va. Y también es una excusa para poder interactuar con todos los metaleros que están ahí del otro lado. Si no conoces a la banda, bueno, tal vez este video te sirva como punto de partida para saber qué escuchar o para más o menos enterarte cuál era la propuesta que tenía Almafuerte. Y si ya conoces a la banda, bueno, por ahí los discos que tengas vos en tu lista de preferidos no sean exactamente los mismos que los míos. Así que acá en la caja de comentarios podés dejarme cuáles son los tuyos o alguna anécdota que quieras contar con respecto a Almafuerte, a lo mejor cuál fue tu primer recital con la banda, qué te parece el grupo. Bueno, acá en los comentarios te voy a estar leyendo. Pero recordemos siempre que todo lo que digamos sea con respeto, porque el respeto es la base de una buena comunicación. Loco, a mí me gusta elegante, aguante la cumbia. Concha de su madre. Ahora sí, dejémonos de tantas vueltas, vayamos con la intro y comencemos. La discografía de Almafuerte yo la divido en 3 partes. La primera sería la etapa metalera visceral, la cual está compuesta por sus 2 primeros álbumes, Mundo Guanaco y Del Entorno, en donde el sonido del grupo era más crudo y directo. La segunda etapa sería la etapa sofisticada, que serían los álbumes Almafuerte, popularmente conocido como el disco de las cartas, y A Fondo Blanco. Estos álbumes fueron los primeros en donde el grupo grabó con Universal, un sello multinacional, y en ambas la producción estuvo a cargo de Ricardo Mollo, cantante y guitarrista de Divididos, lo cual influyó en el sonido de la banda. La tercera etapa es la hard rockera, en donde figuran los discos Piedra Libre, Ultimando, Toro y Pampa y Trillando la Fina. Para este análisis voy a elegir 3 discos de su discografía de estudio y uno de su discografía en vivo. Pero antes de saber cuáles son, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¿Ya está? ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Ahora sí, vamos con el primer álbum de esta lista, que es Del Entorno. Este álbum salió en 1996 por el sello DBN y la producción estuvo a cargo de Flavio Cianciarulo, bajista de los Fabulosos Cadillacs. En ese entonces, Almafuerte estaba conformado como trío: Ricardo Iorio en bajo y voz, el Tano Marcielo en guitarras y Claudio Cardazzi en batería. Este disco, en mi humilde opinión, creo que es una evolución con respecto a su antecesor, Mundo Guanaco. ¿Por qué digo esto? Bueno, para empezar, las 11 canciones que componen a Del Entorno eran todas composiciones propias del grupo, cosa que en Mundo Guanaco no era tan así. Recordemos que en Mundo Guanaco teníamos Desencuentro, que era un tema de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, De los Pagos del Tiempo, que era un tema de Larralde, teníamos Voy a Enloquecer, que era un cover de B8, que venía con una letra arreglada, porque bueno, la original había sido modificada por la banda. Bueno, es un tema largo, que da para otro video, pero bueno, era un cover. Y otro tema que venía era Como los Bueyes, que si bien la música era del grupo, la letra era un poema de Pedro Bonifacio Palacios, el poeta que firmaba sus obras bajo el seudónimo Almafuerte, y bueno, es en honor a él que Ricardo Iorio decidió ponerle
así a la banda. No estoy diciendo que Mundo Guanaco sea un mal disco, pero creo que Del Entorno tiene un poquito más de mérito al ser todas composiciones propias del grupo. Y otro tema que es para resaltar es el rol que tenía el Tano Marcielo, porque en este disco, en Del Entorno, él se emplea más a fondo como guitarrista. En Mundo Guanaco había compuesto una sola canción, que era Samba de Resurrección, y en este trabajo había compuesto 6 temas. Y precisamente, hablando de la parte compositiva, el Tano Marcielo en una entrevista a la revista Headbangers, en el número 52, decía lo siguiente. Hay un cambio importante en la parte armónica, más cuando compartimos los temas. Empezaron a suceder cosas atípicas para lo que era la construcción chata del heavy metal en esa época. Sin intenciones de menospreciar, yo noto un cambio armónico y agarramos esa frecuencia. En cuanto a las letras, todas corrieron por mano de Ricardo Iorio, en donde habla, por ejemplo, del abuso policial, como se puede ver en canciones como Lucero del Alba o Presa Fácil. Se habla también de las mentiras que nos quieren imponer los medios de comunicación, como se puede ver en el tema 999. El consumo de drogas se hace presente en la canción Hombre Peste, y también se tocan tópicos más nacionales, como es el caso del tema de la carne, que habla de la importancia que tiene la vaca en nuestra sociedad y del consumo que nosotros hacemos de la misma. Fui un cretino de primera al cuestionar el consumo de la carne. Sí, así es, Jimmy, así es lo que yo digo. Ahora vamos con el segundo disco de la lista, que es A Fondo Blanco, del año 1999. Este disco fue publicado por el sello Universal y contó con la producción de Ricardo Mollo, cantante y guitarrista de Divididos. Bueno, en mi opinión creo que este es el álbum que mejor define a Almafuerte, porque tiene todas las características que distinguen al grupo. O sea, tenés un sonido metalero, por momentos hard rockero. También hay temas en donde la música nacional de nuestro país se hace presente. En otras oportunidades aparece el folclore, como fue en Samba de Resurrección en el primer disco. Y acá tenemos el tango, ¿no? En 2 canciones, Están Golpeando y La Llaga. Bueno, más allá de la variedad de estilos musicales que tiene el disco, también hay variedad en cuanto a las letras. Por ejemplo, tenemos El Visitante, que es una canción que habla acerca de la guerra de Malvinas. Este tema fue compuesto para la película de Javier Olivera del mismo nombre, y que en la película contaba con la actuación de Julio Chávez. Bueno, además de este tema tenemos canciones en donde hay dedicatorias. Por ejemplo, tenemos A Vos Amigo, un tema que con el tiempo sería El Canto del Cisne de Almafuerte, y que de hecho cada concierto de la banda se cerraba con esa canción. Este tema fue dedicado a Marcelo Tomimoya, un amigo de Ricardo Iorio, que bueno, fue su manager también en las épocas de B8 y que lo acompañó, digamos, durante todo su trayecto musical. Después tenemos la canción Homenaje, dedicada a otro amigo de Ricardo Iorio, en este caso a Augusto Romero, que en esta canción, más allá de ser una mera dedicatoria a un amigo, se homenajea básicamente la figura del gaucho como exponente vivo de la tradición. Después tenemos la canción Si me estás buscando, que habla de un hogar para niños, el hogar Jesús de Nazaret, donde en esta canción se le hace un poco de difusión, y es un tema que, para mi gusto personal, tiene uno de los mejores solos del disco. Porque en esta canción el Tano Marcielo arranca haciendo un solo de metal clásico, o sea, es un tema de hard rock, y el solo arranca siendo como un solo de metal clásico que de a poco se va desmenuzando y va mutando hacia el lado del hard rock, que la verdad que a mí me parece excelente. Después tenemos canciones como Aguante Bonavena, que también es un himno bien metalero, Motivo Ciudadano, que es la canción con la que se termina el álbum, así que es un disco que me parece impecable. Un dato curioso es que no todas las letras son de Ricardo Iorio. En este disco se cuenta con la participación especial de Francisco Héctor Whisky, un poeta y periodista argentino que también puso letras a grupos como Los Andariegos o Mónica Abraham.
En este caso, Francisco Héctor Whisky le puso letra a La Llaga, que es el segundo tango que está incluido en el disco y que años más tarde Almafuerte volvería a grabar en Trillando la Fina, pero esta vez en versión metalera. El disco de las cartas fue un muy buen trabajo, pero Fondo Blanco para mí es un disco que también está un peldaño un poco más arriba. ¿Por qué digo esto? A ver, el disco de las cartas es un gran álbum. Tiene temas como Cebos, que es el tema emblema de Almafuerte, Niño Jefe, Ser Humano Junto a los Míos, Mano Brava, pero también tiene muchas canciones que nosotros como público ya las conocíamos de antes. Por ejemplo, hay 3 covers de Hermética: Memoria de Siglos, Tú Eres Su Seguridad y Desde el Oeste. Que bueno, esta versión es un poco más distinta porque está hecho en una versión folclórica. Pero Tú Eres Su Seguridad y Memoria de Siglos es casi tal cual a como habían sido grabadas en Hermética. Después también está el tema del Más Allá, que este tema había sido grabado en el disco En Vida, a modo de bonus track. Que si bien En Vida era un álbum en vivo, este tema del Más Allá había sido grabado en estudio junto con el tema Por Tu Suerte. Así que ya estamos hablando de un disco donde 4 temas ya se conocían de antes. Y creo que a Fondo Blanco gana al ser más original, al tener un repertorio de canciones que nosotros no conocíamos. Y además, bueno, tiene un montón de estilos diferentes que el disco de las cartas no lo tiene. Es mi opinión, no me maten. Bueno, y acá llega el momento cholulo del video, porque quería compartir algo con todos ustedes, que es mi edición, mi copia del disco Fondo Blanco, que ustedes me van a decir cuál es la particularidad, qué es lo que tiene. Bueno, es que está firmada por Walter Martínez. A Walter Martínez lo conocí a principios del año pasado en su local de música, la Casa Tayam, que queda ahí en Talcahuano, donde bueno, me acerqué para comprar unas entradas para una banda que bueno, él tiene en paralelo a lo que es su carrera con Iorio, que es la banda Borax, y bueno, pude ahí intercambiar unas palabras con él, me saqué una foto, que la van a estar viendo por acá, así que me llevo un recuerdo muy lindo de él. Y algo curioso es que, si pueden ver acá, él me firma muy abajo y me había dicho: mira, te voy a firmar acá abajo por si en algún momento te lo cruzás al Tano, te cruzás a Ricardo, bueno, te pueden firmar en los espacios que están ahí arriba. Así que la verdad, chabón, un grosso. Y ahora vamos con el próximo álbum de la lista, que es Piedra Libre. Este disco fue publicado en abril de 2001 y fue el último disco que sale bajo el sello Universal y que cuenta con la producción de Ricardo Mollo. Si bien fue el último disco que reúne estas características, sí es el primer disco en donde está Vin Valencia en la batería. Y otra curiosidad que tiene este álbum es que, si bien en los créditos figura Ricardo Iorio como bajista, lo cierto es que Ricardo acá no toca el bajo. ¿Qué decís, Pancho? ¿De dónde sacaste eso? Bueno, en el número 8 del volumen 2 de la revista Guitarristas y Bajistas, el periodista le preguntaba al Tano Marcielo cómo se había producido el alejamiento de Ricardo Iorio del bajo para pasar a ser exclusivamente el cantante de la banda. Y el Tano respondía lo siguiente: Eso fue en el disco Piedra Libre. Yo tuve que grabar el bajo. Hubo un clic en la cabeza del tipo. Estaba pasando por momentos muy jodidos. Él agarraba el bajo y no podíamos ensayar. ¿Y si buscamos un bajista, Tano?, me dijo en un momento. Así fue como entró Beto y debutó en Obras. Personalmente creo que Ricardo Iorio, al estar enfocado solamente en cantar, fue un gran acierto para la banda. A ver, seamos sinceros, Ricardo nunca fue un gran cantante, y dicho esto por boca de él. Pero creo que en este disco empieza a cantar de una forma distinta a lo que habíamos oído en trabajos anteriores. Se lo nota mucho más relajado, mucho más desenvuelto. Y en esta etapa, la etapa de Piedra Libre, donde el grupo muta de ser un grupo metalero pesado a ser un grupo más inclinado para el lado del hard rock, creo que la voz de él pega bien con esta nueva faceta. Que de hecho, por ejemplo, este tipo de
tono de voz que desarrolla en este disco lo favorecería años después cuando saca su primer álbum solista, Ayer Deseo, Hoy Realidad, donde hace covers de grupos de rock de los años 70 y finales de los 60, donde es todo mucho más cancionero, mucho más melódico, y creo que bueno, ahí la voz de Ricardo también está 10 puntos. Pero creo que en este disco es donde se produce ese quiebre en la voz de él, y es un quiebre para bien. En lo tocante al disco hay grandes canciones. Por ejemplo, La Introspección gana terreno de temas como por ejemplo Por Ser Yo, con un solo impecable también del Tano Marcielo. Después tenemos el tema Regresando, que tiene un riff bien pesado, bien rockero, que habla acerca de una persona que vive saliendo de joda y que cuando vuelve a su casa no tiene nada, ¿no? Una especie de forma de demostrar el vacío que tienen las personas que siguen ese estilo de vida. También hay otros temas más descriptivos, como es la canción Allí en San Juan. Hay temas instrumentales, en realidad hay uno solo, que es Para Todos Mis Compañeros, es el tema con el que cierra el disco. Y también hay un cover del grupo Cuchilla Grande, la canción Sirva Otra Vuelta Pulpero, que precisamente de este grupo, en el trabajo siguiente, Ricardo Iorio se ve que se encariñaría demasiado con esta agrupación y años más tarde incluiría 2 temas más en la discografía de Almafuerte. En ultimando podemos escuchar el tema Yo Traigo la Semilla, o también conocido como Cabeza de Tractor, y el tema Como Estaba Ay Dios. Más allá de los aciertos que tuvo el disco, también hay que destacar que la figura de Ricardo Iorio en esas épocas estuvo envuelta en bastante polémica. ¿Quieren saber qué pasó? Ahora les cuento. Pero antes, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Ahora sí, continuemos. Un tiempo antes de que saliera el disco, Ricardo Iorio estuvo envuelto en una exposición mediática por unas declaraciones poco felices hacia la comunidad judía que se vieron publicadas en la revista Rolling Stone, en donde dijo: "Si sos judío, no me vengas a cantar el himno". En el disco Piedra Libre está el tema Cumpliendo mi destino, en donde hay una referencia al coronel cara pintada Mohamed Ali Zeinaldin por una frase de él que decía: "Puede haber caballo verde, mas no un judío honesto". En Cumpliendo mi destino, la cita es casi textual, ya que dice: "Puede haber caballo verde, mas no uno de ellos honesto". La verdad que Ricardo se metió en un quilombo tremendo. Estas declaraciones hicieron que recibiera una denuncia de parte del INADI. Después Ricardo se disculpó por lo que había dicho, que no era así como lo que quería decir. Bueno, la cuestión es que a raíz de estas declaraciones y todo esto, la figura de Iorio terminó siendo más controversial que nunca. Había mucha gente que lo bancaba y también mucha gente que no. Así que bueno, fue algo bastante característico de esta época de Almafuerte. Pero más allá de las polémicas y todo eso, a mí el disco me parece que es excelente. Y ahora sí, llegamos al último disco de esta selección. Es un disco en vivo que se me hizo un poquitito difícil seleccionar cuál iba a ser, porque cada disco tiene su magia, tiene cosas que me gustan. Pero el que yo voy a elegir es En Vivo Obras 2001. Este disco, bueno, tiene el popurrí tan pedido en los shows en vivo de B8 y de Hermética, que la verdad está espectacular. En este disco también debuta Beto Siliotti como bajista, aunque no es bajista todavía del grupo, está como invitado. En el disco figura en 3 temas, pero en lo que fue el show que se hizo en Obras tocó más canciones, alrededor de unas 6. Después, bueno, las interacciones que hay entre Ricardo y el público también son muy buenas. ¿Esto es cumbia? No, ¿qué es? Almafuerte, Almafuerte. Eso está genial. Hay un sonido también muy bueno, la banda está sonando espectacular. Y a modo de bonus track trae la canción Libre de Temor, que es un tema que pertenece a la discografía del Tano Marcielo, es el primer disco solista del Tano, puesto en marcha. Que bueno, acá está incluido a modo de bonus track. No en una versión en vivo, sino que es la versión del disco del Tano. Así que bueno, estos son mis discos preferidos
de Almafuerte. Me gustaría saber qué opinan ustedes, cuáles son los suyos. Acá tienen la caja de comentarios para dejarme lo que quieran. De mi parte me despido y nos vemos en la próxima. Esto fue De Primera Mano.